¿Cómo comenzar en el mundo del gaming? Y bueno chicos, tal vez muchos de ustedes se han llegado a hacer esta misma pregunta. Esta pregunta me hice yo también en su momento y pensaba que para poder iniciar en este mundo del gaming había que tener lo mejor del mercado y poder tener todo lo último en tecnología para poder empezar y crear contenido o por lo menos poder jugar. Y la verdad es que no es tan así. La verdad podemos empezar con mucho menos presupuesto del que muchas personas piensan. Muchos piensan que tenemos que ser ricos para poder comprar una supercomputadora y así poder jugar todo, pero no, a día de hoy en el mercado hay muy buenas opciones y un poco más económicas que comprar una PC de la NASA. Obviamente a más cara la PC suele tener mejores componentes y va a correr muchos más juegos, pero muchas veces tenemos un presupuesto mucho menor y ese presupuesto tenemos que hacerlo rendir para una computadora con menos prestaciones pero que nos pueda correr todos los juegos que nosotros queremos jugar. Para poder elegir una buena PC tenemos que tener varios puntos en cuenta. Tenemos que tener en cuenta el presupuesto que tenemos para la computadora, también tenemos que tener en cuenta para qué vamos a usar la computadora. Es muy distinto una computadora para jugar que una computadora para hacer videos o renderizaciones profesionales, o en el caso de trabajo como arquitectura o cosas por el estilo, animación 3D. Ambas computadoras pueden correr videojuegos pero son muy distintas. También tenemos que tener en cuenta qué juegos vamos a correr en nuestra computadora o qué programas vamos a correr en nuestra computadora. Si nos vamos a basar en una computadora estándar, la mayoría de computadoras estándar con una buena gráfica nos pueden servir, pero muchas veces son demasiado caras, así que hay que tener en cuenta todo lo que vamos a hacer con la computadora. No es lo mismo una computadora que va a correr League of Legends que una computadora que va a correr el Assassin's Creed Valhalla, el nuevo juego que salió, ya que la nueva computadora, o bueno, la computadora que va a correr el nuevo juego tiene que tener mucha más potencia para poder correr este juego correctamente, mientras que una computadora más básica puede llegar a correr el LOL perfectamente, como es mi caso. A mí me gustaría jugar muchos otros juegos, pero por ahora no tengo una PC tan potente, pero juego mucho al League of Legends, que es un juego bastante competitivo, y con la PC que tengo es más que suficiente. Tiene una GT 1030, un procesador AMD FX 6300 y 4 GB de memoria RAM, que lo más óptimo a día de hoy son 8 GB, pero no he podido comprar más memoria RAM. Así que si se dan cuenta, yo no tengo una gran PC como para poder correr todo tipo de juegos, y aún así he llegado hasta correr el Beyond Two Souls y hacer videos de Beyond Two Souls en el canal. Con esta misma computadora edito y renderizo videos tanto en Premiere como en Photoshop, hago ediciones, así que esta computadora, a pesar de no ser de altas prestaciones, me sirve bastante bien para poder editar todo lo que yo hago. Así que ahí nos podemos dar cuenta que no necesariamente necesitamos una computadora de millones y millones de pesos. Necesitamos saber cómo armarla. Ahora sí, una vez ya tenemos claro nuestro objetivo, si va a ser juegos, trabajo o ambas cosas, tenemos que tener en cuenta también los juegos, como les comentaba, qué tipo de juego vamos a correr. Una vez tengamos todo eso claro, ya podemos empezar a buscar una buena computadora. Hay dos opciones: que tu presupuesto te alcance, tengas bastante dinero y te puedas comprar la computadora sin ningún problema. La segunda opción es que no tengas todo el presupuesto y quieras tener una PC decente para poder correr todo. No te importa si no es en Ultra, 4K, Super HD, pero que por lo menos lo puedas correr. Así que si no te interesa y tienes un presupuesto más cómodo, está esa opción. Y la tercera opción es comprar una PC usada, que no es la más recomendable, pero en muchos casos puede llegar a servir. Así que una vez ya tengamos establecido para qué vamos a usar las computadoras, ya va a ser mucho más fácil tener un presupuesto y saber cuánto vamos a tener que invertir en una computadora. Como les comentaba, de las tres opciones, la mejor opción para mí es la segunda, en el caso mío, ya que no tengo todo el dinero para comprar una supercomputadora, pero si tú tienes el dinero para comprar una supercomputadora de una vez, no hay ningún problema, puedes ir a hacerlo. Pero en el caso mío, o en el caso de muchas personas que no cuentan con el presupuesto para comprar una PC gamer de inmediato, es buena opción hacer la PC gamer pero actualizable. ¿Y por qué actualizable? Básicamente porque le vamos a meter componentes los cuales van a durar mucho tiempo y vamos a poder ir actualizándola. Podemos comprar por poner el ejemplo, lo más usado a día de hoy es un Ryzen, ya que son procesadores APU. Para los que no sepan, los APU son los que tienen su tarjeta gráfica integrada, así que nos va a servir para poder correr uno que otro juego, no todos, pero sí nos va a correr uno que otro juego, tal vez en gráficos medios o altos, dependiendo del juego. Si es menos exigente, en alto; si es muy exigente, gráficos bajos, pero los va a correr. Algo que olvidé mencionar, chicos, en el video es que solo la gama G de Ryzen trae las gráficas integradas. En el video menciono mucho al Ryzen 5, pero olvidé mencionar que es el 3400G. Creo que inclusive llego a mencionar el 3600, pero el 3600 no incluye gráficos integrados. Así que recuerden, solo la gama G, todos los procesadores que tengan la G al final tienen gráficos integrados, o por lo menos a día de hoy así funciona. Así que es importante tenerlo en cuenta. Así que si buscamos un Ryzen, va a ser bastante bueno. Los Ryzen más económicos calidad-precio
precio serían los Ryzen 5 y podríamos armar la PC basándonos en eso, en tener un procesador Ryzen 5 y dejarla por ahí, meterle unas 8 GB de RAM, aunque como solo tenemos una gráfica integrada y ellas se alimentan mucho de la memoria RAM de la computadora, yo recomendaría 16 GB de memoria RAM como mínimo para que esta computadora funcionara correctamente. Así que ahí básicamente ya tenemos una PC más o menos decente que va a correr algunos juegos, no todos, pero te los va a correr. Y es una PC que sirve a futuro y que se puede actualizar a futuro. Ahora ya tendríamos que ver una buena placa base y una buena fuente de poder. La fuente de poder sí es mucho a su decisión, pero siempre tiene que tener en cuenta que sea una fuente de poder de watts reales, no la típica fuente genérica. ¿Por qué? Porque esas fuentes genéricas pueden llegar a presentar fallos, no darle la alimentación correctamente a los componentes y puede llegar a quemarlos. Además de que si digamos tienen su PC con una fuente de poder genérica y les funciona correctamente, perfecto, pero si van a actualizar a una gráfica van a necesitar obligatoriamente una fuente de poder de watts reales, porque si no puede dañar su tarjeta gráfica o más componentes en el PC. En el peor de los casos podría llegar hasta quemarlos. Así que es muy importante tener eso en cuenta para que nuestra PC no vaya a sufrir ningún tipo de daño y no perdamos todo ese esfuerzo y dinero en una PC que se puede dañar fácilmente. Lo más recomendable siempre, como les digo, es comprar una fuente que esté certificada, en lo posible si es 80 Plus, que es la certificación de las fuentes de watts reales, es mucho mejor. Ahora sí, el siguiente punto a tener en cuenta son las tarjetas madres. Es muy importante la tarjeta madre porque tenemos que comprar una que sea compatible con nuestra computadora, así que ahí tenemos que tener muy en cuenta eso. Hay muchas tarjetas madres que te pueden decir que sí son compatibles, pero en realidad puede que no sean compatibles, así que es muy importante donde la vayas a comprar que te asegures de que esta tarjeta madre va a ser compatible con el procesador. En este caso estábamos hablando de un Ryzen. Si ustedes son más fans de Intel pueden ir a comprar un Intel, pero yo preferiblemente y pues recomiendo personalmente un procesador de la gama Ryzen. Los Ryzen 5, como les digo, son bastante buenos. Así que si queremos armar una PC básica con un Ryzen 5, tenemos varias opciones de tarjetas madres. Hay opciones de tarjeta madre bastante caras y otras más económicas. Muchas veces las más económicas, para ahorrar esa cantidad de precio, por lo general lo que hacen es no tener tantos slots de memoria RAM y solo colocan 2, mientras que otra más cara puede tener 4 y creo que hasta ha llegado a haber de 6 slots, así que y creo que hay más, pero bueno, centrándonos en los básicos, he llegado a ver desde 2 hasta 6. Y dependiendo del precio esto varía. También la posibilidad de tener una doble tarjeta gráfica, que pues a día de hoy no es muy necesario, y doble tarjeta gráfica no es que sirva mucho, pero si quieren meter doble tarjeta gráfica, también dependiendo del precio de la tarjeta madre, así es como van a poder usar, digamos, también su tarjeta gráfica, porque las más económicas no traen el segundo slot para una tarjeta gráfica. Ahora sí, ¿cuál es una placa madre buena para los Ryzen? Pues a día de hoy una muy buena opción es una placa Gigabyte 320M S2H. Esa es especialmente para los procesadores Ryzen. Es una tarjeta madre básica que puedes ir actualizando con el tiempo, pero tiene su slot para una tarjeta gráfica, tiene para 2 slots de memoria RAM, así que si compras 2 módulos de memoria RAM de 8 GB van a tener 16 GB de memoria RAM en esta tarjeta madre. Y lo más importante, pues que va a ser compatible con el procesador Ryzen. Otra opción también son las Gigabyte B450M. De esas hay varias gamas, pero la que más recomiendo yo es la Ultra D. Hay que tener en cuenta que dependiendo del país puede que los nombres cambien un poco, pero su referencia correcta sería, se las digo exactamente, B450M Ultra D DS3H. Es especialmente para Ryzen y les va a funcionar bastante bien. Y esta es un poco más cara que la anterior, pero si no estoy mal tiene 2 slots hasta para tarjeta gráfica, así que ahí vemos que varía un poco el precio, pero es mucho mejor en cuanto si quieren 2 gráficas. Pero si solo necesitan una gráfica, no le veo muy necesario las 2 gráficas en esta tarjeta madre. Igual la opción que esta también tiene es que va a ser mucho más avanzada y más actualizable que la anterior. Recordemos que al menor precio, la mayoría de veces, no siempre, pero en menor precio van a ser menos actualizables, pero esta es una de las mejores que he visto en el mercado y que les puede funcionar bastante bien para hacer un ensamble básico de una computadora que va a ser actualizable. Así que básicamente les recomiendo estos componentes que les he ido mencionando en el video. Con estos componentes ustedes ya van a poder crear una PC gamer bastante buena y estable. Tenemos una AMD Ryzen 5, ya ustedes eligen qué versión quieren. A día de hoy, si mal no recuerdo, o a día que estoy grabando este video, si mal no recuerdo, el más actual es el AMD Ryzen 5 3600. Es un procesador bueno, un poquito más caro que la anterior versión de AMD, pero ambas versiones son muy buenas. Ya ustedes deciden cuál quieren, si quieren algo más actual o algo un poquito más antiguo que igual funciona bien y un
poco más económico. Así que el procesador de Ryzen 5 se los dejo a su decisión. Importantísimo, la fuente de poder de watts reales. Si puede ser una de 250 o más watts, mucho mejor. Entre más watts puedas meterle mejor. ¿Por qué? Porque van a tener más posibilidad de alimentar más cosas sin que se vea afectada la computadora, ya que si tenemos muy poca alimentación puede que los componentes no funcionen bien, no se termina de entregar la energía a todos los componentes correctamente y, como les mencionaba, pueden llegar a sufrir daños más adelante. Bueno chicos, básicamente esta parte la vuelvo a grabar porque me parece que la expliqué un poco mal. Así que lo que decía en esta parte es que si vamos a tener un procesador Ryzen con APU, o sea los 3400G, tengamos más memoria RAM, lo posible 16 GB de memoria RAM, para que el APU se alimente de toda esa memoria RAM, porque los APU jalan más que todo mucha memoria RAM para poder manejar también la gráfica integrada, y que así no vamos a tener un procesador APU y de una vez vamos a tener una tarjeta gráfica. Les recomiendo que le puedan colocar mínimo 8 de RAM por si quieren ahorrar un poquito más de presupuesto para comprar la tarjeta gráfica. Así que quería volver a explicar esta parte mucho mejor. Continuemos. Las memorias RAM sí la dejo a su decisión, obviamente entre más veloz mucho mejor la memoria RAM, pero de la memoria RAM hay de varias marcas. Y es importante tener en cuenta que al ser de nuevas generaciones es muy importante recalcar esto. Tiene que ser DDR4, las nuevas memorias RAM DDR4, no las DDR3, porque con estas placas no recuerdo si son compatibles. Creo que no son compatibles las memorias DDR3. Así que es muy importante tener eso en cuenta, ya que con el nuevo procesador hay que tener las DDR4. Además, no he hecho pruebas y no estoy muy seguro si las DDR3 son compatibles con los Ryzen, ya que los Ryzen se arman en placas madres que vienen ya con la capacidad de DDR4, así que yo supongo que no son compatibles, pero no puedo asegurarles nada porque no he tenido la oportunidad de poder ensamblar DDR3 en una DDR4. Así que ahí ya tenemos un ensamble básico, tenemos nuestro procesador, nuestra memoria RAM, la fuente de poder y el chasis. Ya se lo dejo también a decisión de ustedes, pueden elegir cualquier chasis, eso no importa. Si ustedes quieren que se vea súper bonita y que tenga RGB, esa decisión de ustedes. Va a costar un poco más y no lo veo tan necesario el RGB. Si quieres que se vea lujoso, vistoso, pues sí, chévere, pero no te va a dar una ventaja en la computadora. Así que si quieres ahorrarte un poco más de dinero, no le metas RGB. Si quieres gastar un poco más, pues ponle RGB. Ahí ya tenemos nuestro primer ensamble básico. Pero ¿qué pasa si queremos meterle una tarjeta gráfica? Pues podemos optar por tarjetas gráficas muy buenas en el mercado. Hay tarjetas gráficas bastante buenas a día de hoy y la mejor personalmente, y pienso que personalmente esa es mi opinión, puede que otros tengan otra opinión, pero personalmente pienso que la mejor es la 1650. Pueden elegir la 1650 normal o la 1650 Super. Varían un poco el precio, pero la Super te va a dar mucha más potencia y no gasta tanto en recurso energético como otras tarjetas gráficas, así que te la puedo recomendar mucho, ya que te puede salir muy económica en cuanto a consumo energético. Así que básicamente, si quieres tener una buena PC, podríamos tener un Ryzen 5, 8 o 16 GB de memoria RAM, también tener una gráfica 1650 y las placas madres que ya les he mencionado. Personalmente les recomiendo más la B450 que la A320, porque la A320 es un poquito inferior y no creo que la puedan actualizar mucho, pero la B450 ya es un poco más actualizable. Si tienen dinero para unas más caras, pues mejor, pero como estamos hablando de un ensamble más básico para el mundo gaming, pues estas son las especificaciones que yo les daría a ustedes. Así que ahí ya tenemos dos opciones, chicos, con las cuales ustedes pueden empezar en el mundo del gaming. La primera opción con el procesador es bastante buena, bastante decente y te va a correr los juegos muy bien. Puede que los juegos más altos en requerimientos y más exigentes no te los corra tan bien, pero igual va a funcionar, tal vez en gráficos bajos, pero te los puede llegar a correr. Y si ya le puedes meter una tarjeta gráfica como una 1650 o 1650 Super, te va a ir bastante bien esta computadora, y esta computadora te va a funcionar para mucho más. Así que con esta computadora básicamente podrías trabajar y jugar. Así que bueno, aquí el pequeño video que quería hacer sobre este tema. La verdad, como se dan cuenta, son componentes que pueden llegar a ser muy económicos. En la pantalla les va a estar apareciendo el precio aproximado de todos los componentes, así que ahí se van dando cuenta que son componentes que pueden llegar a ser muy económicos, y ustedes ya pueden ir mirando si quitan o ponen algo dependiendo de su presupuesto. Si ya quieren que haga un video más específico hablando sobre computadoras económicas o computadoras más caras,
me lo dejan en los comentarios y yo estaré haciendo un video hablando específicamente de las computadoras, cuál es mejor, cuál es la más calidad-precio, cuál es la más cara y buena para cierto tipo de trabajos. Así que ya ustedes me lo dirán abajo en los comentarios y les estaré respondiendo esas dudas y haré el video específico. Si ustedes quieren un video específico sobre eso, este video llega a 10 likes y si llega a los 10 likes haré el video específicamente sobre esos temas. Así que muchas gracias por haber visto este video, chicos. Espero que les haya gustado muchísimo, que les haya entretenido. A mí me encanta hacer este tipo de videos y espero que ustedes también les entretenga y logren comprender un poquito más el mundo de la tecnología. Gracias por acompañarme un día más en el canal, chicos. Recuerden suscribirse al canal, activar la campanita y dejar un buen like en este video si este tipo de videos les gusta. Acá abajo dejo todas mis redes sociales para que me vayan a seguir en cada una de ellas. Es muy importante que me sigan porque ahí las actualizo constantemente y les voy dando noticias de lo que me va pasando día a día. Así que chicos, sin más que decir, nos vemos en un próximo video. Bye bye.